Bueno, continuamos con lo vamos a hacer hoy a un problema de cómo determinar el DLC, ¿sí? DLC es diagrama, entonces, ¿cómo determinamos el diagrama de cuerpo libre? Entonces, si tenemos un objeto, lo más común es ¿sí? Este objeto, ¿sí? Entonces, este objeto, nos piden hallar el cuerpo libre de este objeto. Está, está descendiendo por una rampa, ¿sí? Esta rampa tiene un ángulo de inclinación. ¿Ya? Entonces me piden cuál es el diagrama de cuerpo libre. Entonces lo primero que voy a determinar es siempre ubicar el peso. Siempre el peso es hacia abajo. Cuidado, van a hacer, vamos a ubicar el peso y van a hacer esto. Este es el peso. ¿Sí? No. A veces los chicos se confunden porque ven que el piso no consideran que el piso esté inclinado, entonces se guían por el piso y aplican que es el peso cuando es la masa sobre el piso. O sea, el peso no tiene que ver eh, eh, no tiene que ver con todo lo que tenga que ver con el piso aquí, por la gravedad, es hacia abajo. Entonces el peso es hacia abajo, ¿sí? Es debido al centro de la Tierra, acá. Entonces no es debido al piso de este plano, sino al centro de la Tierra que es hacia abajo. Esa es la dirección. Entonces, este es el peso. Luego viene, ahí sí viene la normal. La normal, eh, podemos decir que es lo contrario al peso. Tampoco, porque si es contrario al peso, sería acá, para acá, pero no. No, la normal ahí sí es debido al contacto de la superficie en, que reacciona con esta masa. Entonces, la superficie está inclinada y por lo tanto la normal va a estar así. ¿Sí? Aquí sí se puede decir que la normal siempre va a estar, siempre es perpendicular a la superficie. Esta es la normal. ¿Cuál es el otro vector que podemos considerar dentro de este movimiento? Es la fricción. Si este cuerpo, si esta superficie está rugosa, tiene un coeficiente. Entonces, por lo tanto, va a tener una fuerza de rozamiento. Esta es fuerza de rozamiento también, es una fuerza. Esto no es una fuerza. Ya, ahí van tres fuerzas. ¿Existe alguna otra fuerza? Fuerza aplicada. ¿Este objeto tiene fuerza aplicada? No, nadie está empujándola, no existe un vector añadido a su diagrama y por ende, ¿por qué se mueve? Debido al plano inclinado. ¿Sí? El plano inclinado le da una forma de tal manera que esto comienza a moverse, pero siempre y cuando debido al principio de inercia, ¿no? Hay que tener consideración esto, eh, el- si realmente uno de los componentes del peso eh, permiten superar a la fuerza de rozamiento y entonces realmente está en movimiento. Como hemos partido diciendo que está en movimiento, asumimos que una de las componentes del peso ha superado la fuerza de rozamiento, ¿ya? Entonces, este cuerpo está en movimiento, ¿sí? Voy a explicar algo. Esto voy a añadir qué es lo que está sucediendo, por qué realmente esto se mueve. Si nos damos cuenta, aquí nos vamos a dar cuenta cómo consideramos aquí el sistema de referencia para este movimiento. Entonces, en el plano no nos complicamos. El sistema de referencia siempre se va a ubicar
Si para este sentido se está moviendo, entonces para este sentido sería X positivo. Y para acá sería Y positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se dan cuenta ustedes? Si ubicamos así, nos damos cuenta que estos vectores están justamente en los ejes. El único que los vectores que no se encuentran sobre cada eje es el peso. Por lo tanto, es porque da a entender que este peso tiene sus propias componentes. ¿Sí? Este peso tiene sus propias componentes. Entonces, vamos a determinar cuáles son esas componentes del peso. Ya, miren. Entonces, acá hay una componente del peso en X y acá hay otra componente del peso en Y. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué componente del peso es la que permite que el cuerpo se desplace hacia abajo? Sí, en el plano inclinado es el componente del peso, pero en la dirección de X. Esta es la fuerza que permite que esto entre en movimiento. ¿Por qué razón? Y como se dice que este movimiento, se puede decir que esta magnitud, esta fuerza, tiene que ser mayor a la fuerza de fricción. ¿Sí? Magnitud, estamos hablando de las magnitudes. Entonces, esta es la condición para que este cuerpo entre en movimiento. Claro, si son iguales, está en equilibrio. ¿Sí? Si son iguales, está en equilibrio, por lo tanto, eso permanece en reposo. Esto permanece en reposo. Entonces, vamos a hacer el diagrama. ¿Cómo hacemos aquí el diagrama? Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Perdón. Vamos a hacer un diagrama. Esto es lo que yo les pido a ustedes. El diagrama. Simplemente quiero que ustedes ubiquen el diagrama. Mire, este vector n, ¿qué tiene que ser? Yo ubico acá, pero ya les he dicho, no traten de como que sepa del eje. No lo monten. Y FR, no hagan esto. No quiero que hagan esto. No. Sino, traten de hacer algo paralelo. ¿Sí? La fuerza de fricción. Y acá el peso, perdón, el peso no tiene esta dirección. El peso, mire, eh, verifiquen bien. Es como que ustedes, visualmente, ustedes tienen que rotar el plano. Ahorita para poder pasar estos valores, estos vectores, se los trasladan a este sistema, a este plano cartesiano, pero, imagínense como que ustedes, la rampa viene hacia abajo, se viene hacia abajo, y esto que esto pasa abajo y está normal en este eje, igualmente acá, pero el peso no está en el eje Y en sí, realmente está entre el eje X y Y. Entonces está acá. Ahí está. Eso hay que tener en consideración. Entonces, lo único que podemos darnos a entender es que, claro, aquí sí puede, esto es la parte que quiero que sí agreguen. Cada vez que una fuerza no se encuentre en los ejes y se encuentre de esta forma, entonces ustedes ya pueden llegar a la conclusión de que esta fuerza tiene que descomponerse. ¿Sí? Y ahí está su descomposición, en su X, y esta fuerza, eso Y. Ya. Así quiero que ustedes presenten el diagrama, de esta forma. De esta forma, en rojo, las fuerzas, y en otro color, si hay alguna fuerza que se está descomponiendo. Eso es un ejercicio de diagrama DLC. Vamos a resolverlo. Vamos a resolver otro. Miren este de aquí. ¿Ya? Ahí está.
¿Podemos decir que esta longitud de esta cuerda es diferente a esta longitud? Podemos decir que son iguales, sí, pero consideremos que este es L1 y este es L2. Por lo tanto, son diferentes, ¿ya? Consideremos de partir de esto, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces tenemos que buscar un punto. Podemos, existen dos formas de hacer esto. Con dos, podemos hacer en dos diagramas o en uno, dependiendo dónde yo me ubico para considerar las fuerzas. Si es en este punto de aplicación o es en este punto de aplicación. ¿Sí? Entonces, depende. Vamos haciéndolo de la forma que consideramos que desconocemos que existen estos dos tipos. De forma eh, común, vamos a hacer que le aplicamos una fuerza en el punto de aplicación aquí y acá. Mire lo que va a suceder en este punto, donde se intersectan estas cuerdas. Miren, entonces acá hay una tensión. ¿Para dónde va? ¿Para dónde tiende? Aquí la pregunta es para ubicar siempre la fuerza o el peso. Para comenzar a ubicar las fuerzas, siempre se hace la pregunta aquí, ¿para dónde tiende a moverse? En el ejercicio anterior, ese objeto tendía a moverse y se movía. Pero en cambio acá vemos que esto está en equilibrio, pero igual manera, ¿para dónde tiende a moverse esto? ¿Sí? Para acá, ¿sí? Aunque no se está moviendo. Pero entonces damos por hecho que debido a que al peso, esto es el peso. Esto solamente es acá, para acá tiende a moverse. Y aquí está el peso. Ya, y aquí hay una tensión. Siempre donde hay una cuerda va a haber una tensión. Una tensión. Y eso es todo, no hay más. Para este cuerpo solamente está el peso y esta cuerda que genera una tensión. Siempre la tensión, el vector, el sentido del vector para las tensiones siempre es contraria a la fuerza que está permitiendo el movimiento. ¿Cuál es la fuerza que permite que este objeto se mueva hacia abajo? Es el peso. Este cuerpo realmente va a tender a caer hacia abajo debido al peso y el movimiento va a ser hacia abajo. Por lo tanto, la tensión va a ser hacia arriba. Siempre la tensión trata de hacer resistencia de que no caiga. La tensión va a hacer resistencia de que este objeto no caiga. Entonces, ese es el diagrama para, si decimos, ¿no? ¿Cuál es el diagrama para el DLC? ¿Cuál es el diagrama? Ya, aquí le hacemos un puntito. Ya, esto es M. Entonces aquí ubicamos. Ah, ya, fácil. Aquí está el peso. Y para arriba está la tensión. Ese es simplemente el diagrama, ¿ya? Pero hay otro problema. Aquí tenemos que nosotros también considerar que hay otro punto donde existen otras fuerzas. Esta fuerza es la tensión T1, la tensión de la cuerda 2. O sea, que hay una tensión, hay una tensión. Entonces, ¿qué es para dónde se dirigen estas tensiones? Estas tensiones también están permitiendo de que esta masa no caiga. Por lo tanto, como están resistiendo al movimiento, siempre las tensiones buscan de resistir al movimiento, van en sentido contrario. Esta va a ser T1 y esta va a ser T2. Eso es todo. Y ve, entonces vamos a hacer un diagrama para este punto de aquí, para este punto. Ahora, entonces, miren, van a surgir dos diagramas. Esta es la tensión 1 y esta es la tensión 2. Y falta esta tensión. Hay una tensión hacia arriba. Mire, pero ¿podemos hacer eso? No, es incorrecto. Tenemos que no hacer esto, sino ubicar justamente en el eje que debe estar. Entonces, lo correcto es acá. Ahí está la T. ¿Ves? Este vector está aquí.
Solo se trasladan. Este vector lo muevo y está acá. Este vector apunta hacia arriba, lo voy a mover y lo ubico en el origen. Siempre se trasladan y se ubican en el origen y apunta hacia arriba. No es que yo lo traslado y lo ubico acá, no. Este vector de aquí, este de aquí, se traslada y se ubica acá. Entonces, y añadir, y como se dan cuenta, ¿no? Y como se dan cuenta que estos vectores no están en los ejes, entonces, por ende, tenemos que descomponerlos, ¿sí? Estos vectores no están en los ejes, entonces existe, para T1 va a existir una componente T1 en X y una componente T1 en Y. Igualmente T2, una componente en T1, perdón, T2X y otra componente T2Y. A ver, ahí. Y ese es el diagrama para este punto. ¿Sí ves? Aquí hay tres fuerzas, pero esta T1 y T2 se están descomponiendo. ¿Ya? ¿Sí ves? Entonces, pero usted dice, ¿y qué pasaría si no quiero hacer en un solo diagrama? Entonces, miren, ahí está opción. Ahí está opción. Aquí, simplemente ubicamos este punto, nos guiamos con el punto, ¿sí? Nos guiamos con el punto, ya, se está aquí y está, este es el bloque. No nos complicamos, miren, no nos vamos a complicar. Realmente aquí está el peso y para acá está la fuerza, ¿sí? Esto de aquí, este nudo de aquí, lo vamos a unir en un solo punto. Este punto y este punto se unifican y evitamos hacer un diagrama acá. Eso es lo que hemos separado. Nosotros hemos separado este punto y este punto. Estos dos puntos los hemos hecho punto uno con la masa y el punto 2 sin la masa. Pero nosotros podemos unir estos dos puntos en un solo punto. Mira, ahí está el punto grande. Este. Y si lo vemos así, nosotros ya podemos considerar, ya podemos considerar que ya podemos considerar, listo. Hay un vector hacia abajo, que es el peso. Hay una tensión por acá, que es la tensión uno y hay otra tensión 2. Y ahí eso es todo. Entonces, ¿cuál es el problema de hacer de esta forma? Eh, el problema es que aquí aparece una T, una variable auxiliar. Esta tensión realmente, no, sí existe, la tensión sí existe, está en esta cuerda. Como está esta cuerda y esta cuerda es independiente de estas cuerdas, porque tiene su propia longitud, entonces realmente existe una tensión, pero no, pero es simplemente como una tensión que eh, en el ejercicio no te la piden calcular. No, no te están diciendo cuál es la tensión de la tercera cuerda. Entonces, este debe ser el diagrama. Si en el ejercicio te piden cuál es la tensión en la tercera cuerda, o sea, primera cuerda, segunda cuerda, tercera cuerda, si te piden cuál es la tensión de la de la tercera cuerda, correcto, estos deben ser los dos diagramas, porque yo debo considerar la variable, esta magnitud física. Entonces depende del ejercicio. Pero si el ejercicio no me piden determinar cuál es esa tensión, yo puedo unificar estos dos puntos en uno solo y obviar la tensión que está aquí, obviarla. Y solamente me quedo con el peso y con la tensión uno, con la tensión del cable o cuerda 2. Y eso es todo. Y nosotros con este diagrama VLC podemos nosotros hacer los cálculos para determinar cuáles son los valores de T1 y de T2, ¿sí? A partir del peso y a partir de los ángulos. Aquí hay unos ángulos. Tienen que ver, aquí hay unos ángulos. Si ustedes deben saber que aquí hay unos ángulos, aquí hay un ángulo, este es lo mismo, estos ángulos. Y con el valor del peso se puede calcular con todo el T1 y T2. Entonces los ángulos, ¿qué es lo que van a hacer? Es proporcionar
proporcionar la intensidad de P con respecto a a las tensiones. Y eso ahí se va a formar un equilibrio. Entonces, ese es el DLC para este tipo de situación. Cuando un cuerpo está colgando de dos cuerdas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el último. Háganle una captura para que se den cuenta cómo se realiza. Ahí está. ¿Sí? No, pues sería bueno que hagan una captura. Ahí pueden hacerle una captura y ustedes ahí vuelvan a repasar, porque esto es importante. Esto hagan una combinación y pueden resolver el problema que ustedes tienen que resolver.